las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la operatividad de los derechos humanos en México. Es decir, los jueces, las autoridades administrativas, jurisdiccionales, los magistrados, ¿no? Cualquier autoridad, sea administrativa, judicial o legislativa, ¿no? O jurisdiccional, la que tú quieras. La pregunta es, ¿están obligadas a observar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque esta sentencia, ¿no? Que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en esta sentencia no haya sido condenado el Estado mexicano? Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Porque me llegó una resolución de un Tribunal de Justicia Administrativa, no voy a decir de dónde, en el cual invocó la jurisprudencia 912/2010. Esta jurisprudencia señala que las autoridades mexicanas no están obligadas a aplicar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque evidentemente pues no han o no se condenó al Estado mexicano, ¿no? Y hace toda una argumentación con respecto al artículo 1 y entonces se niega, ¿no?, a hacer extensivos los derechos del artículo 8.2 y algunos elementos de presunción de inocencia que evidentemente, ¿no?, se invocaron precisamente en los alegatos en un procedimiento disciplinario y bueno, dice que no y sanciona al servidor público. Bueno, primero quiero decirles que esta autoridad, que no voy a decir quién es, ¿no?, de dónde es, está atrasada nada más ni nada menos que 12 años. 12 años. Porque esta jurisprudencia 912/10, ¿no?, evidentemente es del año 2010. Todavía no se reformaba la Constitución, ¿no? Acuérdate, el 28 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos al artículo 1 constitucional. ¿Qué sucede? Te voy a decir cuáles son los elementos y los fundamentos y los argumentos para que consideres, no que consideres, para que veas que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, escúchame bien, son obligatorias para todas, todititas, administrativas, legislativas, jurisdiccionales, judiciales, todas las autoridades en este país, ¿ok? Todas. Aun y cuando hayan condenado a Colombia, por ejemplo, en el caso Petro Urrego contra Colombia, ¿no? Por ejemplo, en donde, bueno, pues tú sabes que ahí en los puntos 190, por ahí 198, ¿no? 199, 120, 119, 120, esa es la correcta, 119, 120, están obligando al Estado colombiano a aplicar las garantías mínimas del 8.2, derecho a la defensa, presunción de inocencia, todo lo del debido proceso, tú lo sabes, ¿no? Que hubo muchas cuestiones porque muchos juristas, administrativistas sobre todo, determinan que se quiere penalizar al derecho disciplinario. Bueno, ya sabemos que no, eso ya está superadísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quiso hacer esta autoridad es no aplicar ese caso Petro Urrego contra Colombia. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Te lo voy a decir completito y además con todo y página. Ahí te va. Página 54. Te vas a ir, ¿no?, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vas a buscar la contradicción de tesis 293/11, ¿ok? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. ¿Qué dice en la página 54? Señala que el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos sus pronunciamientos evidentemente tienen fuerza vinculante para el Estado mexicano. Ya ahí mismo en esa página está redeterminando
superando, digámoslo así, ¿no? Está superando la jurisprudencia que te estoy señalando, la 912/2010, que dice que únicamente el Estado mexicano está obligado a observar las sentencias de la Corte Interamericana cuando sean directamente condenas al Estado mexicano. Entonces dice la Corte, no, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque cada pronunciamiento del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos integra la doctrina jurisprudencial interamericana, que esta es una extensión de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y tú sabes, ¿no? Evidentemente, que en materia de derechos humanos, toda nuestra legislación, a ver, toditita, toda nuestra legislación tiene que ser, digamos, sistémica, acorde, ¿no?, a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en todos los instrumentos, en las opiniones consultivas, ¿no?, de la Corte Interamericana, también en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Sabemos que ya incluso la Corte Interamericana retoma, ¿no?, algunos principios específicos del Tribunal Europeo en materia de derechos humanos, hasta del Tribunal Africano en materia de derechos humanos, por el diálogo que existe entre todos estos tribunales, entre todas estas autoridades. Entonces, digamos que nuestro derecho en materia de derechos humanos tiene que ser acorde a todas esas sentencias, protocolos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Evidentemente, esta jurisprudencia no es nada más decir, es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana me está señalando que el individuo se puede defender por sí mismo. No. Recuerda que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nosotros tenemos un instrumento que no lo tienen ni siquiera en la Unión Europea. Ese no lo tienen, ¿eh? Te estoy hablando del control de convencionalidad. Tampoco lo tienen en el Sistema Africano de Derechos Humanos, no. Eso solamente lo tenemos en América. Entonces, con respecto a este tema de control de convencionalidad, sí, será obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre y cuando no sea contradictoria, ¿no?, o minimice los derechos humanos que nosotros tenemos aquí en México, ¿no?, ya con mayor amplitud. Ejemplo, lo que te decía, es que la sentencia de la Corte Interamericana señala que tiene derecho, que se puede defender por sí mismo. No, bueno, eso no lo aplicamos aquí en México, no, porque el 20 constitucional, apartado de fracción octava, señala que en materia, ¿no?, penal, que lo trasladamos al derecho disciplinario, ya cuando te hable de mi metodología geométrica ya te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Bueno, la defensa tiene que ser técnica y adecuada. Entonces, aquí en México, una jurisprudencia, una sentencia emitida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que trajera ese principio, no se puede aplicar. No se puede aplicar. ¿Por qué? Porque entonces, de acuerdo al principio pro persona y de acuerdo al control de constitucionalidad, del control de convencionalidad, evidentemente lo que tienen que hacer nuestras autoridades es interpretar la norma jurídica y pues si es vinculante, siempre y cuando proteja con mayor amplitud los derechos de las personas aquí en México. Si los minimizan los derechos o los reduce, los que ya tenemos aquí en México, no la aplicamos. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, ¿dónde está? Bueno, aunado a ello, ¿no?, y con esto, bueno, voy a terminar porque no te quiero aburrir. Aunado a ello, yo te quiero comentar algo. Como producto de esa contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite la jurisprudencia, anótalo, es la 2006-225, número de registro digital, 2006-225, esa la vas a utilizar, evidentemente. De abril del año 2014 y cuyo rubro señala jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos, ahorita te voy a decir por qué todas las autoridades, para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, lo que te decía, ¿no? El principio pro persona lo vamos a utilizar, el control de convencionalidad lo vamos a utilizar, que bueno, ya si quieres
a saber más al respecto, en mi cápsula pasada, la puedes encontrar aquí mismo, ¿no? En mi Facebook, nada más súbele un poquito, ahí vas a encontrar evidentemente cómo se aplica y cómo funciona este control de convencionalidad, porque ya lo explicamos, junto con el doctor Astrain y yo lo explicamos y les dijimos cómo lo tienen que operar. Bueno, y entonces, doctora Padilla, ¿cuál es el argumento que nosotros vamos a utilizar para que todas las autoridades apliquen este control de convencionalidad en sus resoluciones o en sus determinaciones o en sus actuaciones, doctora Padilla? Bueno, es el caso Hellman contra Uruguay, que es precisamente el desarrollo del control de convencionalidad que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que específicamente en el punto 239, en el párrafo 239 de esa sentencia de la Corte Interamericana señala que no solamente la autoridad judicial tiene que hacer control de convencionalidad, sino que también la batería se me quiere bajar, pero bueno, todas las autoridades. ¿Quiénes son todas las autoridades? Bueno, pues tú lo sabes. Administrativa, judicial, legislativa, jurisdiccional, la que tú quieras. Todas, todo lo que se llame autoridad en este país está obligado a este punto. Entonces, fíjate, esto implica que en el caso Moya Solís contra Perú, ya te he hablado muchas veces de esto, ¿no? Es obligatorio para las autoridades mexicanas que en todo acto de autoridad tienen que motivar y fundamentar sus resoluciones, sus actuaciones y todo lo que hagan. Todo acto de autoridad que no esté motivado, ¿dónde vas a encontrar los elementos de la motivación? Te vas a ir al caso López Mendoza contra Venezuela, por favor. Ahí lo ves, no es nada más motivar por motivar. Para motivar se requieren 3 elementos y están en ese caso, ¿no? Se requieren los hechos, evidentemente, se requiere el derecho, evidentemente, y se requiere un análisis entre los hechos y el derecho para efecto de poder motivar. Te lo dice el caso López Mendoza. Si esto no lo hacen las autoridades, evidentemente se trata de actuaciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos. Oigan, pues entonces creo que ya quedó claro, ¿no?, que en México las autoridades todititas están obligadas, de ninguna manera no pueden dar un solo argumento, ninguno. Acuérdate, ¿no? Acuérdate de la pacta sunt servanda, ¿sí? Es decir, el Estado mexicano de ninguna manera puede invocar, de ninguna manera, ningún argumento, ni jurisprudencia, ni ley, ni reserva, ni nada que determine que no debe cumplir con los derechos humanos. Y dentro de estos derechos humanos, por supuesto, se encuentran las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es su jurisprudencia. Es decir, si tú pensabas que solamente el Estado mexicano estaba obligado, como lo pensó este tribunal, o sea, digo, por favor, ya capacítense, por favor, estudien, autoridades, capacítense, estudien. Ay, no, o sea, digo, de verdad, qué vergüenza que nuestras autoridades estén invocando jurisprudencias de hace más de 12 años que son completamente inoperables. No, por favor, no. Capacítense, estudien, lo que sea, lo que tengan que hacer y bueno, pues esos argumentitos, ¿no? De que no, porque pues nada más es del derecho administrativo y eso aplica no solo nada más para el disciplinario, también para el administrativo, ¿sí? Punto 86, 84, 72 del caso Moya Solís contra Perú. Año 2022, no, perdón, 2021, año 2021 esta sentencia. Porque acuerda, ay, no, es que ya son sentencias de antaño, doctora, no, a ver, año 2021. Entonces, todos estos principios del 8.2 desarrollados en materia penal, ya sabes, lo tienes que aplicar en materia civil, en materia laboral, en materia administrativa, en materia disciplinaria, todo lo que tenga que ver con una cuestión. Eso lo dice muy claro el caso Moya Solís contra Perú en el punto 72.
todo lo que materialmente sea una sanción. Una sanción, aunque no esté formal dentro de la ley, esto nos explicaba súper la doctora Susana Sáenz, ¿no? El caso de los derechos humanos por cocheo, sí, por coaching, así por cocheo, ¿no? Algo así como aplastadito. O sea, ya nos decía, ella, saben ustedes que ella es juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya nos decía, a ver, es que el derecho humano no es necesario que lo diga la Convención. Es que el derecho humano no es necesario que lo diga la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. Hay derechos humanos que se desprenden, ¿no? De los propios derechos humanos de primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación, ¿no? Que señalan, ¿no? Los estudiosos en esta materia. Entonces, desde esa perspectiva, todas las actuaciones que materialmente, aunque no sea formal, aunque no estén como sanciones, implican, escúchame bien lo que te voy a decir, un cambio de situación jurídica de la persona, el que sea, laboral, administrativo, disciplinario, penal, civil, por ejemplo, el tema de extinción de dominio, todo materialmente es una sanción y por ende se tienen que aplicar los derechos humanos mínimos contenidos en el 8.2, presunción de inocencia, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con debido proceso, por ejemplo. A ver, todo lo contrario que suceda con respecto a lo que te acabo de decir, todo, o sea, todo, no hay una excepción solita, no hay una sola, no, o sea, es que el ministro de la Suprema Corte dice, es que la sentencia de la Corte de aquí en México dice, no, todo eso es violatorio de derechos humanos. Ya después les voy a hablar de las medidas cautelares, ya después les voy a decir cómo no podemos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar una medida cautelar, ¿no? Sin necesidad de que llegue el asunto hasta la Corte Interamericana para efecto de que, bueno, pues nos esperemos 20 años, porque algunos le apuestan así, Tenemos autoridades no todas, no, hay algunas que mis respetos, pero también hay algunas que son tan ignorantes, ¿no? Que, bueno, pues que vaya a la Corte a ver cuánto se tarda, y igual y yo hasta ya me morí, ¿no? A ver cuándo me sancionan. No, a ver, escúchame bien lo que te voy a decir. Toda autoridad que viole un derecho humano tiene responsabilidad penal. Así, responsabilidad penal. Doctora Padilla, frescobote, sí, tanque, frescobote, prisión preventiva justificada. Y si se la cuadramos bien, prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Por violar un derecho humano. Tiene responsabilidad penal. Y 2, tiene responsabilidad disciplinaria. Tiene responsabilidad administrativa disciplinaria. Entonces, violar derechos humanos por desconocimiento no implica que no tenga responsabilidad. Violar derechos humanos en México no es tan sencillo como creen las autoridades. Ay, lo violó y ya, no, pues que se vaya al amparo, que se vaya... No, hay una responsabilidad penal. Cuidado, autoridades, cuidado, en serio. Ay, que me está amenazando. No es amenaza. Simplemente les estoy comentando que el violar un derecho humano dentro de un sistema democrático de derechos humanos, llámese Europa, llámese América, no llámese África, que bueno, el africano tiene cosas muy bonitas, ya después les platicaré en alguna conferencia, ¿no? La parte de los deberes me gustó mucho, entonces ya les platicaremos, pero implica responsabilidades administrativas y penales. Pero bueno, ya después les platicaré lo de la medida cautelar, cómo podemos irnos directamente a la Corte Interamericana por estos abusos o algunos abusos de autoridad o por cómo la norma conformada en México evidentemente violenta derechos humanos. Ay, pues qué gusto estar con ustedes, saben que me encanta compartir conocimientos con ustedes, ¿no? De verdad, qué gusto. Gracias por seguirme. Si consideran que esta información es importante, ayúdame a compartir mi trabajo. Eso es lo único que te pido. Mi trabajo es absolutamente gratuito y solo es que lo compartas, ¿no? Y ya si lo compartimos, bueno, pues eso se puede prestar para el debate o en mi tema, ¿cuál es? Pues desarrollar el derecho mexicano en materia de derechos humanos y evitar los abusos. Te mando un beso como siempre, soy la doctora Liz Padilla, sígueme en mis redes sociales, Liz Padilla, dame seguir,
No se te olvide, porfa, dame seguir y por favor comparte este video en Twitter. Me puedes encontrar como LZBet Padilla 2. También me puedes seguir por mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Te puedes suscribir a mi canal de YouTube. Esta y otras cápsulas jurídicas ahí van a estar. Doctora Liz Padilla